Bienvenidos de nuevo a Perspectivas del Mercado Financiero para Operadores, donde analizamos los mercados financieros, las tendencias del sector y los acontecimientos clave que configuran las oportunidades de inversión. Soy Sofía, y hoy nos adentramos en un sector que sigue atrayendo atención, inversión y debate, la industria del cannabis. A medida que nos acercamos a 2025, las acciones de cannabis siguen siendo un tema candente entre los inversores. Ha habido mucho impulso, bastante volatilidad y numerosos obstáculos regulatorios. Pero la gran pregunta que abordamos hoy es, ¿están las acciones de cannabis preparadas para otro gran repunte? ¿Se estabilizarán o nos enfrentamos a otra ola de incertidumbre? Para responder a esta pregunta, debemos analizar los principales acontecimientos que configuran la industria, desde los cambios regulatorios hasta las tendencias de consumo, el acceso financiero y el clima económico en general. Analizaremos lo sucedido en 2024, lo que dicen los expertos sobre el mercado actual y hacia dónde podrían dirigirse las acciones de cannabis durante el resto de 2025 y más allá. En retrospectiva, 2024 fue otro año decisivo para las acciones de cannabis. Fue una mezcla de optimismo y frustración, ya que la industria logró avances significativos, pero aún enfrentaba obstáculos que mantenían a los inversores en vilo. Uno de los acontecimientos más destacados fue el progreso regulatorio, especialmente en Estados Unidos, donde nuevos estados avanzaron hacia la legalización. Sin embargo, si bien hubo avances a nivel estatal, la reforma federal se estancó una vez más, dejando a la industria en una zona gris legal. A pesar de esto, la expansión internacional mantuvo a la industria en plena actividad. Países de Europa, Latinoamérica y Asia continuaron abriendo sus mercados, especialmente en el cannabis medicinal, creando nuevas fuentes de ingresos para los productores globales de cannabis. Mientras tanto, Norteamérica se mantuvo como actor dominante, y el mercado recreativo de Canadá, ya consolidado, continuó influyendo en las estrategias de inversión y las alianzas transfronterizas. En el ámbito corporativo, presenciamos una ola de fusiones y adquisiciones. Algunas de las mayores empresas de cannabis buscaron fortalecer su posición en el mercado, buscando escalar operaciones, reducir costos y mejorar la rentabilidad. Pero, al mismo tiempo, los elevados gastos operativos y las dificultades financieras propiciaron la consolidación, obligando a las empresas más pequeñas a fusionarse o salir del mercado. El crecimiento de los ingresos fue otro tema clave en 2024. Las principales empresas de cannabis ampliaron su oferta de productos, con comestibles, bebidas y cannabis de grado farmacéutico cobrando fuerza. La tendencia a la premiumización también despegó, con los consumidores prefiriendo productos de mayor calidad a las opciones del mercado masivo. Pero seamos realistas, las acciones de cannabis seguían siendo increíblemente volátiles. Factores macroeconómicos como la inflación, el aumento de los tipos de interés y el apetito por el riesgo de los inversores influyeron enormemente en las fluctuaciones del precio de las acciones que observamos a lo largo del año. El sector del cannabis se mantuvo con un alto riesgo y una alta rentabilidad, con momentos de grandes ganancias seguidos de fuertes correcciones. Entonces, ¿qué predicen los analistas y expertos del sector para 2025? Bueno, las opiniones están divididas. Algunos ven un importante potencial alcista, mientras que otros advierten que, sin grandes avances regulatorios, el crecimiento podría ser más lento de lo esperado. Goldman Sachs se muestra cautamente optimista, sugiriendo que si la legalización federal o las reformas financieras avanzan en EU, podríamos presenciar un importante repunte en las acciones de cannabis. Por otro lado, Morgan Stanley señala que la mayor oportunidad a corto plazo reside en la integración del cannabis medicinal y la industria farmacéutica, especialmente a medida que más investigaciones respaldan los tratamientos basados en el cannabis. Mientras tanto, ArcView Market Research estima que la industria del cannabis continuará creciendo a una tasa anual del 15 a 20%, con EU y Canadá a la cabeza. Jefferies destaca que la innovación de productos y la expansión internacional podrían ser factores clave para el rendimiento de las acciones. BofA Securities predice que las acciones de cannabis podrían superar el rendimiento de los mercados en general, especialmente a medida que los inversores institucionales confían más en el potencial a largo plazo de la industria. Una cosa está clara, el futuro de la industria sigue estando estrechamente ligado a la regulación. Si se logran avances legislativos significativos, como la legalización federal en EU,
o cambios importantes en las restricciones bancarias, las acciones de cannabis podrían experimentar un aumento en el interés de los inversores. Pero si los retrasos políticos continúan, el mercado podría mantenerse volátil. Ahora, hablemos de los factores que definirán las acciones de cannabis en 2025. En primer lugar, está la demanda de los consumidores y las tendencias cambiantes del mercado. El consumo de cannabis está evolucionando. La gente ya no solo busca flores. Los comestibles, las bebidas, los vaporizadores y los productos de cannabis medicinal son categorías en crecimiento. El impulso hacia el cannabis para el bienestar y el uso terapéutico también está en expansión, con más consumidores que utilizan productos de CBD y THC para el manejo del dolor, la ansiedad y los trastornos del sueño. Además, tenemos las condiciones macroeconómicas. Las tasas de interés, la inflación y la confianza general del mercado afectarán la cantidad de capital que fluye hacia las acciones de cannabis. Si los costos de financiamiento se mantienen altos, las empresas que dependen de la financiación para su expansión podrían enfrentar desafíos. Sin embargo, si la Reserva Federal comienza a recortar las tasas a finales de 2025, podríamos ver un renovado interés de los inversores en las acciones de crecimiento, incluyendo el cannabis. Otro factor clave es la competencia y la consolidación del mercado. Con la entrada de más actores en el sector, la competencia se está intensificando. Pero, al mismo tiempo, las fusiones y adquisiciones están ayudando a crear negocios más sólidos y eficientes. Algunas de las mayores empresas de cannabis están priorizando la rentabilidad sobre el crecimiento puro, lo que podría hacerlas más atractivas para los inversores. Y no podemos ignorar el acceso a la banca y a las finanzas. Uno de los mayores problemas que enfrentan las empresas de cannabis en EU es la imposibilidad de acceder a los servicios bancarios tradicionales. Si observamos avances en la reforma bancaria del cannabis, se podrían generar importantes entradas de capital, facilitando la expansión y el escalamiento de operaciones de las empresas. Finalmente, la expansión internacional sigue siendo una gran oportunidad. Europa, Latinoamérica y partes de Asia están legalizando gradualmente el cannabis medicinal, creando nuevos mercados para los productores norteamericanos. Los acuerdos comerciales globales de cannabis aún se encuentran en sus etapas iniciales, pero a medida que más países regulen e importen productos de cannabis, podríamos ver grandes oportunidades de ingresos para las corporaciones multinacionales del cannabis. ¿Cuál es el futuro? En el mejor de los casos, las acciones de cannabis se disparan a medida que avanza la legalización federal en EU. Se eliminan las barreras financieras y los inversores institucionales entran en masa al mercado. Las empresas reportan sólidas ganancias, se expanden a nuevos mercados y aseguran rentabilidad a largo plazo. En un escenario más moderado, el mercado crece de forma constante, pero con avances graduales. Algunos estados legalizan el cannabis, el uso de cannabis medicinal se expande y las empresas estabilizan sus operaciones mediante fusiones y recortes de costos. El crecimiento continúa, pero sin ganancias explosivas en las acciones. Y en un escenario bajista, los retrasos regulatorios y las dificultades financieras mantienen la volatilidad de las acciones de cannabis. Sin una reforma federal, las empresas siguen lidiando con altos impuestos, opciones bancarias limitadas y presiones sobre los precios. Si las condiciones económicas se endurecen, el interés de los inversores por las acciones de cannabis podría reducirse aún más. Para quienes buscan operar con acciones de cannabis, los CFD, contratos por diferencia, ofrecen una forma flexible de aprovechar las fluctuaciones de precios sin poseer acciones físicas. Plataformas como crystalballmarkets.com ofrecen operaciones apalancadas, oportunidades de venta en corto y acceso al mercado en tiempo real para sortear la volatilidad del mercado bursátil. Entonces, ¿qué sigue para las acciones de cannabis? La industria está creciendo, madurando y enfrentando desafíos, todo al mismo tiempo. El potencial alcista existe, pero también lo está el riesgo. La clave para inversores y operadores es mantenerse informados, seguir los avances regulatorios y adaptarse a los cambios del mercado. Eso es todo por hoy. Si esta conversación te resultó útil, suscríbete, deja una reseña y comparte este podcast con otros traders e inversores. Hasta la próxima, mantente informado, a la vanguardia y atento al mercado del cannabis.